Fernando Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? En el metegol, el futbolito? ¿Vamos a jugar al futbolito? No sé, ¿cómo te ves? Sí. Vamos a hablar de la interna blanca, que es la interna vedette de esta semana. Sí, veíamos porque, ahí. lo decimos ahí, cancha embarrada. Sí. Cancha embarrada. Y vemos a los 5 candidatos. 4 con una camiseta blanca y Juan Sartori con la del Sander. Es la del Sander de su equipo. Exactamente. ¿Por qué cancha embarrada? Y bueno, porque empezó a sobrevolar nuevamente el fantasma ese de los líos, de la embestida baguala. Se vendrá embestida baguala. Estamos a casi 2 semanas de las internas y empieza a haber ese fantasma de que esas heridas se empiezan a complicar. Pero Hoy mismo hubo un capítulo, hace unas horas, exactamente, donde el director del Partido Nacional le metió un planchazo en términos futbolísticos a Sartori por la carta que había presentado quejándose, ¿no?, ahora vamos a hablar más adelante, ¿no? pero de alguna forma lo que pasó ahí es 4 contra 1, ¿no? Los históricos del Partido Nacional contra este nuevo jugador que aparece. Y justamente eso es lo que tratamos de explicar. Hablando con gente del Partido Nacional, sobre todo los sectores tradicionales, le digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo arranca esta historia donde Sartori es un personaje en la interna? Me decían, bueno, vos jugás en la Liga, ¿no? Jugás en Juventud de la Piedra, yo en el Serbian. Sí. Y cuando vos empezás un partido de la Liga, ¿no? Tenemos pelota acá, ¿no? Estás preparado, Liga Universitaria, llegás de la noche de poco descansar. ¡Opa! Bueno, sí, no pasa eso habitualmente. No. Pero a los 5 minutos el técnico de tu cuadro rival saca una frazada así y el cuadro este amateur que tenía preparado Epa. te pone 2 jugadores inesperados. Suárez y Cavani. Te los pone ahí Sí. y vos ¿qué haces? Como jugador, como director técnico, decís, y estos pibes que no estaban Hacemos previstos. la táctica murciélago, ¿no? Cambiá la táctica, ¿no? Sí. Bueno, pero no fue lo que pasó en el Partido Nacional. Aparecieron jugadores inesperados y los distintos candidatos que estaban jugando ese partido no cambiaron la estrategia. Entonces, cuando apareció Sartori, los otros siguieron jugando lo Claro, mismo. sería un insulto, un chiste comparar a Juan Sartori con Suárez y Cavani en este juego, Claro. pero sí lo podemos poner como un villano de alguna película, algún personaje. Y el que se ajusta más es Dos Caras, Ya el vamos a villano hablar de Batman, ¿Por qué las 2 caras de Sartori? Ya que vamos a hablar de eso. entró a jugar en este partido y desacomodó este tablero. Así que vamos a la siguiente placa a ver cómo está esta tabla de posiciones. A ver, tenemos una tabla de posiciones donde, está bien, las distintas encuestas coinciden en poner a la calle Pou primero, eso sí, ¿no? No hay dos opiniones. Esta es la fotografía de hoy, las últimas encuestas de Factum, Equipos, Opción y Radar. Lo que está mostrando es un liderazgo consolidado de Luis Lacalle Pou, pero Juan Sartori que vino subiendo. Una tendencia notoriamente creciente y una leve caída de Lacalle Pou con una estabilidad. Esto es la fotografía, no es la tendencia. Estoy viendo que hay una encuesta que es la opción que da Larrañaga por encima de Sartori. En el resto da Sartori por encima de Larrañaga. Claro. Después sí, claramente abajo Antía y Afiliola. Bueno, pero ¿por qué preocupa esta tabla de posiciones? Preocupa porque Lacalle Pou se sienta amenazado en esa primera posición. No, lo que hablamos con los distintos equipos no se siente amenazado y cuando hablas con el comando de Jorge Larrañaga tampoco se siente amenazado, él se siente con fe y con fuerza. Él hoy dijo una frase muy concreta, cuando uno se siente con fuerza y con ganas es difícil que le derroten. Bueno, las encuestas hoy están mostrando otro escenario. El problema es que este tablero preocupa a los blancos en general para lo que va a venir después en la convención, porque para el Partido Nacional, para los históricos sectores no es lo mismo ir a negociar con gente conocida, con gente blanca, que con alguien del Saderley. Con Juan Sartori, 2 caras. 2 caras. Antes que nada quiero decir, me están diciendo que esto es un 27. Es un 27, sí. 27, 24. Entonces está arriba. En todas está arriba. Está, porque tenía duda. Otra cosa, indecisos va con C, digo, por las dudas, porque si alguno se Es el disléxico Fernando. Está mal escrito con Tranqui. S. Ya nos dimos cuenta. Pero bueno, volviendo... Entonces, ante este escenario, y vamos a la siguiente placa, ante este escenario donde alguien que irrumpe en una interna de un histórico partido, ¿qué es lo que hacen los distintos jugadores? Ahí dice, sí, bueno, está. Hubo algunas críticas, no hubo grandes ataques a Sartori, eso hay que decirlo. Yo estuve repasando todos los artículos de prensa, lo que hicimos en el país. Sí. No hubo grandes ataques. De hecho, él hasta los fue a provocar, los fue a buscar, yendo a saludar. Notoriamente no cae en simpatía, pero se trató de evitar ciertas críticas. Pero lo que dijeron es, bueno, no funciona esta estrategia de criticar sus propuestas. Hagamos un silencio y evitemos hablar de él.
Qué lío que armaste con esa nota, Pablo. Bueno. Fue el que la publicó en el diario El País el fin de semana. Yo hablé de pacto. Hablando de un pacto. Yo hablé de pacto entre los distintos sectores, obviando a Sartori, diciendo, bueno, acá tenemos algo que no nos funciona, cambiemos. Lo que ocurrió fue que Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, los dos principales líderes, salieron públicamente a decir que ellos no tienen ningún pacto. Sí. Bueno, lo que sí hay es una decisión de evitar levantar a Sartori. En política cuando se dice, si te pego, te levanto. Y en Uruguay victimizarse sabemos que paga. Ocurrió en otras internas. Recordemos a Daniel Martínez, que en una campaña que no lo dejaron ser candidato, Claro. Y ahora jugó con eso y hoy se está proyectando para ser presidente de la República. Bueno, hubo una decisión. Y hubo... Después de esto empecé a chequear con mis fuentes, a ver, capaz que le erré, que no hay un pacto. Creo que la palabra pacto fue lo que un poco molestó. Los dos líderes dicen que no hubo. Lo que sí hay es una decisión de decir, no critiquemos más. Y va a tal punto... El cambio de estrategia del que hablamos. Ese cambio de estrategia a mí no sabemos qué hacer, es de teflón, dicen muchos. Le rebotan. Y ese cambio de estrategia va hasta el punto que se inicia un 15 de mayo. No sé si recordás. El 15 de mayo de este año. Sobre Juan Sartori. Ahí arranca la decisión... donde deciden decir, en el programa de Santo y Señor hubo dirigentes blancos que lo criticaron al nivel de agraviarlo personalmente. Iturralde fue, ¿no? Directamente. A partir de ahí se empezó a tratar de bajar la pelota de distintos ámbitos del Partido Nacional para decir, no podemos levantarlo y victimizarlo, que fue lo que él buscó el lunes cuando llegó la carta del director diciendo, miren, hay un pacto de todos para victimizarme, para agraviarme a mí, no dejar hacer una estrategia política. Y decía, bueno, eso es lo que estaba buscando Sartori, de alguna forma, victimizarse para pasar a él en la posición de lo que lo buscaban poner, ¿no? Obvio. Dar vuelta el escenario. Vamos a la próxima placa. ¿Podés decir bajar la pelota acá? Bajar la pelota en este escenario, poníamos 2001, no sé si te acordás del partido Uruguay-Argentina, de alguna forma no hubo un pacto. Uy, ¿te acordás? Pero en aquella eliminatoria, después de mucho tiempo que Uruguay no clasificaba un mundial, lo que se dice, muchachos, vamos los dos, no nos molestemos. Y en la interna del Partido Nacional lo que ha pasado un poco es, está bien que necesitemos criticar para marcar perfil, pero no nos sirve a nadie esto de victimizar a Sartori. Y ahí es que entra lo que decíamos de él, dos caras. Porque si hay algo que no se le puede criticar a Sartori es que está haciendo una campaña súper profesional y muy efectiva. Realmente es una persona que está teniendo una efectividad muy alta, con una inversión muy grande en la campaña, obviamente. Pero que sea profesional no quiere decir que sea ético. Ético, es otra cosa, es claro. Muy distinto. Hay buen marketing, buena estrategia de marketing, sí, pero también algunos métodos que, claro, en rigor hay cosas que no se le pueden imputar a él con pruebas y con evidencias. Cuando hablas en off the record... Pero todos se le atribuyen. Claro. Ahora está circulando una grabación con una supuesta encuesta que te llama a tu casa y dice, no, porque Lacalle usted sabe que es un drogadicto y usted lo votaría. Una cosa que no es una encuesta, ya quedó claro, sino que es tratar de comerte la cabeza o lavarte el cerebro. Y te digo más, en los próximos días se están preparando spots que ya algunos están circulando en la red, directamente atacando a Luis Lacalle Pou sobre... decisiones familiares, diciendo que es un político que nunca trabajó. Todo con autor anónimo, ¿no? O aparece Sartori detrás. No. Claro, no explícitamente. Hay un anonimato ahí. Claro. Lo que nosotros no tenemos ningún elemento para decir es Sartori, porque también está la otra versión de es del lado de la calle para victimizarse. Escuchame. Lo que tenemos acá es que esto es inédito en la campaña electoral de Uruguay. No hay ningún antecedente similar, ni siquiera mínimo de este tipo. Y ahora pasa cuando cae un tipo por primera vez como paracaidista a la política uruguaya. Además, tiene como uno de los asesores al mago de la propaganda negra, como se le conoce al venezolano Rendón, que ha hecho este tipo de cosas en otros países. Bueno, o sea que si pasás raya y sumás, uno más uno. Pero el dos caras, ¿por qué dos caras? ¿Por qué ese personaje de Batman? Hasta ahora Sartori ha dominado la escena y ha dominado los contenidos que ponía en la opinión pública. Pero eso empezó a cambiar. En los últimos días, una nota en El Observador de nuestra compañera Analía Matisic se lo conoció con versiones que él no dominaba en un restaurante con los demás dirigentes, sus principales dirigentes, Verónica Alonso, Oscar Costa, hablando, por ejemplo, de drogas, de que había consumido drogas, cosas que él no ha querido poner en el discurso. Y con las decisiones de, por ejemplo, legalizar la pasta base. No estamos diciendo si está bien o está mal. Quiero decir que son cosas que empezó a no dominar. Sí. Y en las últimas horas he logrado conseguir algunos datos también que no son del comando directamente. O sea, información
que él no domina. Que se le escapa la estrategia. Que se le está escapando la estrategia. Por ejemplo, una reunión que tuvo en el Piso 40. El Piso 40 es un club de empresarios muy importante, quizás del más selecto del Uruguay, en el World Trade Center. En las primeras semanas de abril no se fue a presentar. ¿Sí? Y hay algunos empresarios le preguntaron, bueno, ¿qué pasa si en la interna te va mal y no ganás? Bueno, me dedicaré a otros negocios. Fue la respuesta textual que me comentaron 3 importantes empresarios que estuvieron presentes. No, es lo que asume hoy. No. Él dice, yo voy a seguir igual con este sector político. Y otro dato más de este dos caras que le nombré llamar. Viste que él se presenta como la nueva política, que no hago esto, no vengo por amiguismos, por acomodo. Bueno, me llamó muchísimo la atención. Conseguí el acuerdo, el pacto político entre Sartori y Verónica Alonso. Un pacto, una carta firmada con fecha del 29 de marzo, en el cual... Un contrato donde se deja, un contrato planteado del lado de Sartori, se deja constancia que Alonso baja su candidatura a cambio de una determinada cantidad de puntos. Y en el punto 2 lo que dice es que el segundo lugar de la lista al Senado para octubre va a ser para Verónica Alonso, explicitado textualmente, y el primer lugar de la lista a diputados en Montevideo para Álvaro Dastugue. Álvaro Dastugue, el yerno del Pastor Márquez. Exactamente. Sí, eso de no acomodo, no vengo por cargos, va quedando un poquito de lado. Quedó en negro sobre blanco. Exactamente. Y a su vez, en el último punto de este acuerdo, después si se firma, ¿no? Dice, los costos económicos de toda actividad proselitista de la agrupación de Verónica Alonso serán afrontados por Juan Sartori. Que quede claro. La plata la pone vos, Juan. Bueno, pero le da el lugar ese en la lista. ¿Algo? Claro. Yo no sé si vos tenés más campañas electorales. Yo nunca he visto un contrato de este tipo. Quizás no lo he conseguido, pero muchas veces en la política, a veces son... ¿Vos lo viste? ¿Lo pudiste ver? Lo viste, lo vi, lo tengo. A veces son de palabra o de mano, lo que lleva muchas veces se rompen, ¿no? O sea, empieza a generarse algunas cosas que le empiezan a hacer ruido en la campaña de Sartori, aunque él sigue con un nivel de simpatía y conocimiento muy importante que llama la atención de los propios politólogos uruguayos. Muy atinado lo de las dos caras, ¿no? La nueva política versus esta otra cara que empieza a conocerse y que también, ¿no?, mostramos aquí en aquel primer programa de y que generó sus efectos, ¿no?